la primera tendencia de opinión. Atención, Jonathan Liriano, te va a dar la oportunidad. Guillermo Moreno. ¡Ay, sí! Mi amigo Guillermo Moreno. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero espérate. ¿Qué tú tienes que decir? ¿Sabes cuál es la tercera tendencia? Alianza País. ¡Ay, sí! Ese sí yo le digo. ¿Qué tú puedes decir? Sí. Miren. Vamos a ver. ¿Podemos decir el apodo de él? No. Di lo que tú quieras. Vamos, Jonathan. Guillermo Moreno, el presidente de Alianza País, es un político muy singular. Y si ustedes le dan seguimiento a sus posiciones, son posiciones muy claras, pero como en los medios es difícil colocar los mensajes en su profundidad, quizás a gente le sorprenda. Pero Alianza País, los tipos de acuerdos que hace en la política por lo regular son o programáticos o electorales. Y lo dice bien claro cuando lo hace. Guillermo Moreno está explicando en su video que el acuerdo que él hizo para las elecciones fue muy puntual para la campaña, a campañas específicas y a puestos específicos. Él ha sido coherente. No hizo un acuerdo en base al compartir el programa de gobierno ni la gestión de gobierno. Él fue aspirante a senador y varios de sus compañeros fueron aspirantes a otra posición. Entonces, Guillermo Moreno hizo un pacto electoral muy puntual, no un pacto de gobierno. Por ejemplo, la Coalición Democrática, de la que yo fui parte en el 2019-2020, hizo un pacto con Luis Abinader en base a un programa de gobierno. Y él asumió ese programa de gobierno y esa propuesta programática, y los que estamos en la Coalición Democrática apoyamos esa visión. Sí, Guillermo Moreno no lo ha hecho. Entonces las condiciones de la relación de Guillermo con el gobierno son diferentes a las de otra persona, y él lo está aclarando. Pero la pregunta es, Jonathan, incluso aclarando, tú que lo conoces más que todos nosotros, excepto José, que también es su amigo, si él hubiera ganado su postulación a senador del Distrito Nacional, ¿tú crees que en este momento él habría hecho ese video? Mira, soy cristiano. Mira, yo soy fan de Guillermo Moreno, bueno, yo era fan hasta que voté por él y me decepcionó. Soy cristiano y todo, siempre. Pero no adivino el futuro. Ay, José. Pero tú lo conoces. Eso, o sea, yo tampoco lo adivino, pero tú lo conoces. Y aquí estamos para analizar. Claro. José, si él hubiese ganado la senaduría, conozco a Guillermo. ¿Qué haría Guillermo? Guillermo haría. O sea, él iba a ganar por el PRM y después ya se iba a revelar. Que ahora yo soy independiente. Por eso la gente. Disculpa, aquí hay un problema serio de fondo. Ahora, eso tú estabas echando vaina ahí, Jonathan. Yo te conozco. Porque yo no soy adivino. No. ¿Se quiere limpiar como Pilato? No. Es que él te hizo una pregunta. Que no se devuelve. Pero una pregunta. Pero no, señor. Es que tú no puedes. Mira, a veces la gente quiere que los políticos actúen diferente. Pero cuando tratan de actuar diferente, tú no le crees. Sí, pero José, hay políticos que van al Congreso y hacen fiscalización. Usted no ha respondido, Jonathan. Responda la pregunta. Es la misma que él la hizo también. Sí, por eso. Entonces, somos dos compañeros que te pedimos esa respuesta. Pero yo no soy Guillermo Moreno. ¿Cómo yo voy a adivinar lo que él va a hacer? El analista político Jonathan Liriano entiende, independientemente de tu relación personal, que sé que es muy buena, que son amigos, el analista, el que está aquí sentado, que también es político y que siempre tiene muchos análisis profundos y que porque no quiero sí, claro, pero no a ese, yo soy un analista aparte. Entienda que Guillermo tiene su forma de hacer. No quiero viciar mi pregunta con aspectos electorales, sino el analista político, porque como él lo que quiere adivinar el futuro, como político, vamos a preguntarle ahora al periodista y al analista. Vamos a ver. Si Guillermo Moreno hubiera ganado la senaduría del Distrito Nacional, lo que todos sabemos que no iba a pasar, ¿tú crees que él hubiera hecho ese video? Claro, como lo ha hecho, mira, por ejemplo, para poner otro caso, Alianza País, el senador, el diputado de Alianza País en su momento, que luego fue Acción Democrática, José Horacio Rodríguez, llegó al Congreso con una alianza, salió a caminar con Faride, pero cuando fue a la Cámara de Diputados, fue un fiscalizador del gobierno. Como ejemplo, tú oyes. ¿Recuerdas que renunció al partido por corrupción? Ese es otro ejemplo. Renunció al partido por corrupción, ¿se te olvida? Pero él entró por Alianza País, no fue por corrupción, mentira. Que no es buen ejemplo, José Horacio. José Horacio muy serio. En su debate. Y Guillermo también, pero discúlpame. Permítame una opinión. Vamos a oír la voz de la experiencia. Mire, él está claro. ¿Cuál fue el acuerdo, la base del acuerdo? Pero es difícil aquí. No fue el programa. Fue ganar, es verdad. Fue la participación y el respaldo para aspirar.
Y parte de las alianzas que se hacen en la política no son fundamentada en coincidencias políticas, sino en aspiraciones burocráticas. Claro. Usted tiene toda la razón. Y eso que está diciendo él lo pone en evidencia. Yo tengo la comprensión de que una de las debilidades del ejercicio de la política es que los programas son instrumentos de promoción. El objetivo es cómo tú participas en el reparto. Y eso que se va ahora... Fue parte de un reparto. Claro, él no fue ahí de que por identidad política. Y una falta de lealtad también. No, para un intercambio que lo apoyaran. ¿Pero en qué pacto dice eso? Me toca mi turno, me toca mi turno. No, me toca mi turno. Hoy, con la venia de ustedes, planteé algo parecido en el show del mediodía y lo voy a decir. Dígalo. Muhammad Ali, caso legendario, el más emblemático y el mejor boxeador de todos los tiempos, popularizó una frase, fue la siguiente: flota como mariposa, pica como abeja. Yo me pregunto. Me gustó eso. Sí, yo me pregunto, si Guillermo Moreno hubiera llegado al Senado, hubiera picado como abeja, tal vez fue lo mejor, porque sabiendo que es un hombre que yo le considero un hombre correcto e impoluto, porque solamente ese comportamiento con el caso de Orlando Martínez se robó mi respeto y mi admiración, cuidado con eso, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Ahora, pero le falta lealtad política. Si hubiera llegado al Senado de la República, ¿no hubiera sido peor ese comportamiento que, señores? Pero ¿qué es peor, señor? El Congreso está para fiscalizar. ¿Y qué miedo que tiene la gente de que incoherencia? Eso es lo que le conviene a la política, la diferencia. Víctor. Primero, buenas tardes a todos. Báchale, Villanueva. ¿Dónde tú andabas? ¿Qué andas tan buen mozo? Bueno, es que tenía que estar al nivel de este panel. No le hable de eso. No, Denzel Washington es muy feo. El tipo es de Fungulode. Y de entrada, señalar lo siguiente: la deontología política define claramente los principios sobre los cuales tiene que asumir el que está en este oficio. Oye, Víctor, nadie entendió lo que es la deontología política. Bueno, lo que están comiendo, lo que están comiendo proteína pueden entender algo ahí. Pero el tema es en que este señor hace un video vago, y no a razón de la calidad del mismo, sino del contenido. Y yo lo que creo que, aunque termine usando en esta intervención alguna frase muy coloquial, yo creo que don Guillermo Moreno lo que evidencia es una incapacidad para asimilar hasta lo que tiene al frente sus propios pies. ¿Qué? Porque el año pasado, cuando el tema de la reforma, él también hizo lo mismo. El año pasado, cuando el presidente de la República se le declaró jefe de su propia campaña y armó todo lo que armó en este país para que él fuera ahí, él tiene dos caminos en su contexto: o callarse o por lo menos rendirle culto a la vergüenza. Porque no lo hayan puesto a usted en ninguna de las posiciones que usted sugirió. Porque no le hayan puesto. Porque no le hayan puesto. Hasta la Cizarril estaba aspirando. ¿A cuál más? Dilo de otro No. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Y porque no le hayan puesto a su mujer en la Cámara de Cuentas, ni a presidir la Cámara de Cuentas. Usted no tiene por qué pagarle con todos los medios al jefe del Estado, que entonces lo que evidencia que el que se equivocó fue el presidente de la República, y que en el contexto político que él va a presidir ahora el PRM el año que viene, lo que puede evidenciar es alguien de una incapacidad de gestión política al nivel del que está Luis Abinader. Los neritas tienen una dema a Guillermo que no duerme. Quiero hacer una pregunta nada más. Quiero hacer una pregunta. Espérate, Félix. Y después y una pregunta nada más. Yo lo que creo es lo siguiente: la política dominicana es el último reducto de fortaleza de partidos políticos en Latinoamérica. Mira, deja tu palabra dominguera, que ya Víctor tiró una, tú vienes y tiras otra, la gente no va a entender. Habla en dominicano. Para el pueblo. Aquí aún queda fortaleza de los partidos políticos. Pero ¿por qué se ha venido degradando al más alto nivel?
porque todos los partidos políticos y todos los políticos tienden a no tener coherencia en la teoría y en los hechos. Y tú dices, los partidos tradicionales históricamente han fallado, y creo que han fallado muchos aciertos, pero también han fallado. Pero tú dices, bueno, los no tradicionales por lo menos deben de mantener la coherencia para ver si el pueblo algún día los mira. Pero entonces, los no tradicionales son igual o peor que los tradicionales. No, pero él es coherente. No, te voy a decir por qué no él es siempre coherente. hace lo mismo. Bueno, ahí tienes razón. Entonces, yo creo que cuando tú haces un pacto con un partido político que se la jugó por ti como Guillermo Moreno, como se hizo con Guillermo Moreno, que el gobierno completo se inclinó hacia la capital contra un joven y que al final no pudieron derrotar por una coyuntura, no porque no se hiciera el esfuerzo, y tú luego no cumples esa palabra. Pero hay que recordar que 3 o 4 meses antes de él ser nombrado candidato, también recuerden que estaba acabando públicamente con el gobierno, y cuando le preguntaron, es más, no le preguntaron, se lo pregunté yo aquí mismo, aquí en esta mesa, aquí, en este espacio. Le dije, por tanto acababa con el gobierno, como este candidato, y él me respondió con su carita sonriente, el político es él y sus circunstancias. Yo ahí tenía un rol opositor y aquí tengo un rol de aliado. Oye, ¿cómo se limpió tan fácil? Entonces, no. Usted tiene, oye, la política, los políticos, para poder avanzar y que la gente le crea, tiene que ser coherente. Si usted dice que es serio, tiene que demostrarlo. Si usted dice que es bueno, tiene que demostrarlo. Si usted dice que es un hombre elegante, tiene que mostrar elegancia. Y no puede ser un farandulero político que hoy está con una posición y mañana la cambia, como le pasa a Guillermo Moreno, que era el rey de la moral, pero todo lo que hace no justamente parece eso. Cristal. Mira, yo pienso que ustedes están muy sorprendidos de algo que yo no sé por qué les sorprende, porque ese ha sido el comportamiento siempre del señor Guillermo Moreno. Yo recuerdo en las elecciones, ya hace casi 20 años. Ahí, ¿por qué tú no privilegiada. Ay. Está emplazado. No, es que yo le dije a él un par de cosas que yo sé de Guillermo. Pero la pudiste confirmar. Lo que pasa es que no es bueno meterme en tanto lío. Ya con el lío de Carolina Mejía yo tengo para el resto del año. Es que lo que tú estás diciendo no es nada malo, porque no es una cosa. Bueno, vamos a decirlo más adelante. Lo que decía es que José me quiere boicotear, que él ha sido coherente en sus actuaciones. Yo recuerdo en las elecciones de antes, él aspiró a la presidencia, fue en el 2006 o en el 2008. Toda la vida. No tiene que poner fecha. No, pero creo que fue en el 2008. Usted te puede estar contabilizando. No, discúlpame, perdón, yo no estoy contabilizando. ¿En qué año él aspiró a la presidencia? Pero toda la vida, que no tiene que decir fecha porque toda la vida no lo dejaron trancado a la vida. En las elecciones donde él aspiró a la presidencia de la República, que no recuerdo si fue en el 2006 o en el 2008, yo sé que fue como mi segundo voto, yo voté por Guillermo Moreno. ¿Cómo? Y yo quedé tan decepcionada que yo duré como 3 elecciones sin votar, señor. Ay, ¿y por qué? Porque la gente joven, con un pensamiento de progreso para este país, entendían que en Guillermo Moreno podían ver una oportunidad y un apoyo. Sabíamos que él no iba a ganar, pero por lo menos queríamos darle ese voto moral, voto moral de confianza para que él entienda que sí había gente en este país que creía en lo que uno creía, perdón, pero esa es mi opinión. Yo le entiendo que tú lo digas. Perdón. Que ustedes señores, tranquilos, mantengan la calma. ¿En qué sentido? En que uno votó por él pensando en que él y que no importaba, todos sabíamos que él no iba a ganar. Esa no es la decepción, porque tú no siempre votas. Pero es que tú estás haciendo un comentario, no te desvíes porque él diga algo. Es que me está boicoteando. Pero bueno, el fin es, uno con conciencia no vota pensando en que alguien va a ganar, uno vota porque uno cree que puede hacer un mejor trabajo por este país. ¿Qué ha pasado con el señor Guillermo Moreno? Que al final se trancó en su casa y sale para ser candidato a senador por un partido que ni siquiera es su partido, haciendo una alianza, como decía Félix, con un partido que él acabó todo el tiempo, con un gobierno que él atacó todo el tiempo, y al final ni siquiera los mismos miembros de ese partido votaron por él. Entonces, ¿qué podríamos esperar de alguien que, aunque vende la idea de que tiene unos ideales sólidos, al final actúa y se comporta igual que como los que no tienen ideales? Bien, mira. Breve, hermano. Diario Libre, 6 de noviembre de 2019. PRM y la Fuerza del Pueblo llevarán 24 candidaturas a elecciones. 2 partidos, uno de oposición, el principal líder de la oposición ahora, que acaba de salir del poder. Y ahí estaban los senadores.
Y ahí están los legisladores que salieron de la Fuerza del Pueblo. Cuando el equipo de Leonel Fernández ganó las elecciones y los puestos de elección a diputados y senadores, el pacto que hizo fue para apoyar al gobierno de Abinader. No, fue un pacto político hizo un video porque no le dieron un ministerio. Un pacto político circunstancial. Lo que quiero es que la gente entienda que en la política hay diferentes tipos de relaciones. Así como los PLDistas y los fupistas hicieron alianza, por ejemplo, los pueblistas o en su hicieron defecto alianza con el PRM o en su defecto los fuertes. Exactamente. Sí, porque los otros abunda en la cabeza de una gente. La principal fuerza de la oposición, no defienda lo indefendible. La fuerza del pueblo. No defienda lo indefendible. Bueno, entonces, así. Si le hubieran dado el ministerio que él quiere, no hace un video acabando con el PRM. Si le hubieran dado el puesto que él quiere, voy a cerrar esto. Es una veleta. Como elemento educativo que la gente educativo, por ahí es que va la cosa. Que la gente comprenda para futuro que los partidos políticos hacen diferentes tipos de acuerdos. Unos son electorales y otros son programáticos. Voy a develar esto y voy a comparar. Ay, Dios mío. Palacio de la Presidencia. Ay, Dios mío. Mayo del 2016. Hubo un sector palaciego que apoyó abiertamente y no por abajo a David Collado para que no pasara Roberto. Pregunto yo, el presidente Luis Abinader, un hombre extremadamente inteligente, el presidente de este país es el hombre más informado. Pienso yo, el presidente Luis Abinader y la cúpula del PRM, de una manera indirecta, subliminal, apoyó a Omar Fernández, porque a quién se le ocurría en la cabeza que Guillermo Moreno podía ganarle a cualquier candidato de la oposición. Nunca. El que propuso fue el presidente y fue a su casa donde Guillermo. Y el presidente no se prestaría para invitar a alguien. Claro que no, claro que no. Pero todo el mundo sabía que Guillermo Moreno iba a perder. Todo el mundo sabía que Guillermo Moreno iba a perder. Que el presidente haya querido maltratar a Guillermo, pero el partido sí lo maltrató. No tiene motivo. Pero yo pienso que Guillermo Moreno es un tipo que no le puede fallar a esta sociedad. Le falló hace rato. No, moralmente no. Moralmente incuestionable. Otra vez más. Moralmente, Guillermo Moreno es incuestionable lo que ha apoyado. Moralmente es incuestionable. Defiende el medio ambiente. Eso es otra cosa. Pero termina la frase. Termina la frase. Te van un chance porque eres coordinador. O sea, tenemos que tener madurez. Todo el mundo opinó. A mí no me importa. Te vamos a dar un chance. Yo tengo que respetar lo que ustedes digan. Yo estoy calladita. Disculpa, te vamos a dar un chance porque eres coordinador. Yo pienso que pudiera haber un problema de forma, pero no de fondo. Guillermo Moreno es un tipo correcto. Nadie ha dicho que no. Correcto. No le puede fallar. No, nadie ha dicho que no sea correcto. Él hizo un acuerdo por el cargo, no por el programa. Habría que ver porque tú no conoces eso. Claro, pero eso es lo que está diciendo ahora la vida. Sí. Eso es lo que está diciendo la vida. Ahora, óyeme, el video de Guillermo Moreno es un pataleo de esos que hacen la gente al otro día de las elecciones cuando pierden. Es un pataleo. Después de la pausa lo vamos a ver. Déjame decir algo.